Pues bueno, vamos a ir al Sínodo de Dor, una introducción. Solamente queda 2 domingos. Sé que la historia es pesada, es dura, pero es parte de nuestra herencia reformada, especialmente ahora que vamos a entrar ya de lleno al Sínodo de Dor. A ver, que estoy buscando dónde me quedé. Aquí, la controversia. Sínodo de Dor, de 1611 y 1613. Si tú creías que las doctrinas de la gracia eran 5, pues te equivocas, porque eran 7. 7 puntos, que luego se resumieron y se comprimieron en 5. Así como fueron 5 con respuesta de la controversia de los remonstrantes, pues las doctrinas de la gracia son 5 también. La publicación de la remonstrancia de 1610 no puso fin a la controversia. Un año después, del Estado holandés, tras las peticiones de los ministros ortodoxos, ordenó una reunión local entre los grupos en La Haya, conocida como, y bueno, mi idioma holandés no es mucho bueno, Colatio Aigensis, ¿vale? Que se extendió desde el 10 de marzo hasta el 20 de mayo con el fin de dar oportunidad a los dos partidos de exponer comparativamente cada uno de documentos, compuesto de una presentación de su doctrina. Los ortodoxos presentaron una respuesta a los remonstrantes en la contrarremonstrancia, y de la misma forma hicieron los arminianos presentando la remonstrancia de 1610. La recontrarremonstrancia contenía 7 artículos donde se presentaban las contestaciones a los artículos remonstrantes, que ya hemos visto que eran 5, que presentaremos de forma resumida para no extendernos, porque ya hemos venido cada sermón presentando cada uno de los puntos de la gracia. Punto 1, que los hombres nacen en pecado y muertos en él. No están enfermos ni nada de eso como los remonstrantes, ¿verdad?, demostraban, resultando enteramente impotentes para convertirse a sí mismos. No pueden convertirse a sí mismos. Razón por la cual Dios libera de este estado de condenación según su eterno consejo inmutable, y yo le pondría también, le hubiera puesto beneplácito, ¿verdad?, su beneplácita voluntad, se hubiera quedado todavía mucho más fuerte, a una cantidad determinada de hombres elegidos, dejando a los demás bajo el justo juicio de Dios. Y aquí está la palabrita que es muy buena, dejando a los demás, ¿vale? Para que no entremos en el hipercalvinismo de que Dios ha hecho dos, ¿no? Ha escogido para unos para salvación y otros haciendo eso lo que cree el hipercalvinismo, ya hemos venido estudiándolo, ¿verdad? Punto 2, que dentro de los elegidos, los que creen en Cristo y viven conforme al Evangelio, se hallan también los hijos del pacto, la descendencia de los creyentes, a menos que estos demuestren por su vida lo contrario. Por esta razón, los padres creyentes no deben dudar de la salvación de sus hijos. Recordemos que estos son presbiterianos, ¿vale? Recordemos que estos son presbiterianos, todos estos ortodoxos, reformados. Punto 3, que Dios, al elegir a los hombres, no ha previsto ni considerado sus obras como si estas fueran el fundamento o la condición de la elección, contrario a los otros, con la gracia previniente, recuerdan. Por el contrario, ha decretado elegirlos incondicionalmente para que crean y vivan en perseverancia en la fe. Así es como Dios salva a los que ha escogido para salvación. Punto 4, que Él envió y la entrega de Jesucristo ha sido con el propósito de salvar por su muerte solo a los elegidos, ¿vale? Solo a los elegidos. Ya que aunque sus sufrimientos son suficientes, recordemos que la muerte de Jesucristo es un valor suficiente, un valor para todo el mundo. Su valor es incalculable. Podría entrar todo el mundo. Ese es el valor, que no tiene nada que ver con el propósito de su muerte para con quienes han muerto. Es un valor incalculable. Pero Dios, en virtud de su decreto, son eficaces. Y ahí está la diferencia entre valor y eficacia. Son eficaces para reconciliar solo a los electos o elegidos, ¿vale? Solamente nos reconcilia a los que somos escogidos. Punto 5, que Dios, con el fin de salvar a los elegidos, ha entregado su evangelio para que sea predicado y a su Espíritu Santo para que obre poderosamente la transformación y renovación interior en ellos, nacer de nuevo.
dándoles el poder para convertirse y creer. ¿Te das cuenta? No solamente le da el poder de convertirse, sino creer. Es un don. Nos da el don de creer. Para que, de hecho, infaliblemente lo hagan. Infaliblemente. 6. Que Dios ha decretado no solo salvar, sino también continuamente contener y preservar a los elegidos. Contener, porque aún hay pecado en nosotros. En otras palabras, preservar. Nos preserva. En esa, lo que va a predicar la próxima semana Pedro, ¿no? La perseverancia de los santos. Perseverar en la carrera de la fe. Perseverar a los elegidos, porque va de la mano. Preservar y perseverar va de la mano, ¿vale? La perseverancia de los santos, lo que va a predicar, es una colaboración entre el hombre y Dios, el Espíritu Santo. Recuerden, Gálatas, ser guiados por el Espíritu Santo, o dejarse, porque en el original no es ser guiado, sino dejarse guiar por el Espíritu Santo. Así que es esa colaboración. Aquí ya no hablamos de la salvación, sino de tu vida como creyente en este mundo corto. 6. Que Dios ha decretado no solo salvar, sino también continuamente contener y preservar a los elegidos, a tal punto que a pesar de sus debilidades, grandes luchas y terribles pecados, por el Espíritu Santo son guardados para resistir sin que ellos se pierdan totalmente la fe y la adopción que han recibido una vez por el Espíritu. ¿Recuerdan los remonstrantes que decían que al pecar perdían la salvación? Eso lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Aunque ahora hay ramas de los arminianos que dicen que la salvación no se pierde, ¿verdad? Pero los que son wesleyanos sí creen. Los wesleyanos arminianos creen que la salvación se pierde. Los clásicos, esos, pues hoy en día no. Ellos dicen que no se pierde. Y 7, que esta seguridad no da pretexto para los deseos pecaminosos de la carne. No es un pretexto. Desde aquí no vayas a salir diciendo, el pastor dice que la salvación no se pierde, voy a pecar. No. Tienes que discernir, hemos visto, ¿verdad? Discernir qué significaba, ¿no? ¿Verdad? Discernir tu vida, tu inteligencia y sabiduría. ¿Recuerdan? Inteligencia y sabiduría. Tu sabiduría aprende de tus actos. La sabiduría, eres sabio porque eres inteligente. Tu inteligencia es escoger y decidir lo bueno, hacer lo bueno. Y tu sabiduría aprende de escoger siempre lo bueno y vas creciendo en inteligencia y sabiduría. Así que ten cuidado, no es un pretexto salir a pecar. Los elegidos producen frutos de gratitud y viven bajo el temor de Dios, asegurándose de su obra en ellos, ocupándose de su salvación con temor y temblor, recuerden, teniendo las Escrituras para que, siendo por ellas advertidos y amenazados, la Escritura, la ley de Dios, la palabra de Dios, sí, amenazados, recuerden, eso es parte del pacto. Pacto, recuerden que tiene dos partes, ya lo hemos venido estudiando todos estos años, ley y promesa, y dentro de la ley amenaza, hay una amenaza, haz esto o, ¿verdad? Puedes perecer, puedes tener castigo o tener vida eterna, así que hay dos cosas, así que el pacto, la ley es amenazas también. Advertencias y amenazando, despierte en ellos el temblor y temor, manteniéndose en pie por la gracia, siendo guardados poderosamente por el Espíritu. Y luego aquí tengo un montón. Este sínodo no tuvo resultado concluyente. Ninguno de los partidos se dio. Para estas fechas ninguno se dio, pues sus postulados eran irreconciliables. Y yo digo que hasta el día de hoy. Porque ni del sínodo, más se retiraron del sínodo, como lo vamos a ver. Los estados generales, por la influencia política de los remonstrantes, se negaron a una reunión sinodal de carácter nacional, aunque la Iglesia Reformada Holandesa, junto al clero, pedían un sínodo general para tratar de formar legítimamente y competentemente los asuntos en discusión. 2 años después de la reunión de La Haya, se hizo una nueva convocatoria, la que fue un contexto mucho más preocupante en Delft en 1613. Sin embargo, al igual que el sínodo anterior, este tampoco llegó en consenso. Y para resumir, para no irnos muy lejos, los arminianos llegaron al poder político. No dejaron, porque siguieron con la teología, pero llegaron a todos los puntos políticos, sean ya
alcaldías y todo eso. ¿Qué pasó? Echaron a los ortodoxos. Los echaron de su ministerio pastoral. Muchos de ellos, ortodoxos, no llegaron nunca más, a pesar del sínodo de Dort, nunca más llegaron a predicar calvinistas, el ministerio calvinista, nunca más, se los echaron para siempre. Hay un caso especial que era el obispo de Rotterdam. Falleció en 1614 y murió sin volver a ser ministro de Rotterdam. Qué dolor tan grande tiene que haber tenido este obispo, pero nunca declinó por su fe. Siempre. ¿Qué es lo que pasa? Como llegaron al poder los remonstrantes y echaron a todos los obispos ortodoxos, ocuparon ellos esos vacíos en los remonstrantes y no permitieron nunca más a los ortodoxos regresar a predicar, a pesar que después del sínodo de Dort se echó, lo contrario, se echaron a los remonstrantes y volvieron los ortodoxos. Para eso ya había muerto en 1614, murió ya de anciano, murió este famoso obispo que he mencionado. ¿Cómo era? Aquí está. Uy, no veo. Vale, bueno, falleció en 614, el obispo de Rotterdam. Así que se formó una ley de tolerancia, hubo una ley de tolerancia que es la que, con esa ley los remonstrantes se aprovecharon de esa ley para ocupar todos estos puestos, pero la situación insostenible y que iba decayendo teológicamente en Holanda, pues se llamaría a un sínodo general, que es el sínodo de Dort. Para 1617, terminando, la situación no era diferente que en 1614. Los remonstrantes, seguían teniendo poder, tenían influencia dentro de la iglesia y el gobierno. Pero Omius, ya esos nombres ya lo hemos venido diciendo, que son muy difíciles. El hermano Friso tiene que saberlos más que yo, cómo decirlos, que él viene de Holanda. Entendieron que la doctrina estaba en juego, que era piedad, vida y comunión. Eso se estaba perdiendo. Debería ser resguardada, puesto que la controversia ya no era meramente un frío desacuerdo académico. Ambos se ocuparon de exponer las doctrinas remonstrantes, acusarlas y presentarlas a los estados generales para que en el próximo sínodo fueran estudiadas con justa razón y condenadas como extrañas y no ortodoxas. Y al principio del libro vimos que se le trataba de herejes a los arminianos, los remonstrantes. Hoy en día, ciertos reformados han suavizado esa condición de herejes y los llaman pues extrañas, errores, ortodoxas, pero en el tiempo de la Reforma no fue así, eran muy tajantes y se les llamaba herejes y pelagianos. No existía la palabra semipelagiano, así que eran pelagianos. Hoy en día conocemos que son más o menos semipelagianos, ¿vale? Hasta aquí hemos aprendido un poco más del sínodo. El próximo domingo voy a hacer un resumen porque es muy largo el sínodo de Dort, ya para terminar. Así que 8 años después de la publicación de la remonstrancia se convoca al sínodo de Dort, ¿vale? Así que vamos a terminar por ahora y ya dejamos el resto para el último domingo cuando predique nuestro hermano y pastor Pedro. Así que hasta aquí el sínodo de Dort. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Vamos aprendiendo, ¿verdad? Hay gente que de repente no conocía esta rica historia reformada. Pero escúchame, estamos hablando de Arminio. Sí, bueno. Hoy en la actualidad, según lo que se viene viendo en el mundo cristiano protestante, ¿sería bueno llamar a un sínodo? Ya lo han hecho, lo hizo... Primero lo hizo R.S. Sproul sobre la inerrancia de la Biblia y luego lo ha hecho MacArthur en Chicago, no sé para qué era, pero lo hizo R.S. Sproul. Me hubiera gustado ir, era abierto para todos, pero no se pudo. Pero sí, ellos ya lo han hecho ya. Me parece que fue a través de su libro Fuego Extraño y todo el movimiento, ¿no?, carismático que se está viviendo ahora. Hola, gracias por ver este sermón. Suscríbete a nuestro canal y compártelo para que te sea de bendición y para los demás. Que Dios te bendiga.